Buenos días, amigos. Hoy jueves 21 de enero de este año 2021. Buenos días, don Orión. Buenos días, don Bosa. Buenos días, buenos días. Bueno, ambos, los tres, sintiendo mucho la muerte de Juan G. Sánchez. Se lo llevó el COVID. Él estaba en situación médica vulnerable después del accidente. Vulnerable después del accidente, así es. Y entonces el COVID, que no juega cuando te encuentra órganos básicos en mal estado, terminó por vencer a Juanchi, que por cierto echó un pleito porque él tenía ya varias semanas con. Lo lamentable de todo esto, Orión, tú que conoces bien cómo se mueven esas cosas, que fue previo en la antesala de la celebración del campeonato de la Águilas. Terrible eso, terrible. Qué cosa, ¿eh? La divinidad le permitió que disfrutara del campeón. No, y una corona tan importante, la número 22. ¿Sabes que eso era... La corona que lo empata con el Licey. Aunque muere del COVID, la verdad es que la antesala de esa desgracia fue el aparatoso accidente que tuvo. Sí es. En Montecristi, en el choque de frente de dos botes. Y él sufrió la peor parte. Desde ese momento estaba interno en el Hospital Juan de Santiago. Yo lo conocí muy activo en toda la diligencia de publicidad y de promoción de las Águilas. Muy activo él. Y las Águilas le habían vendido todos los derechos a un prominente empresario de Santiago. Pero él seguía como en la parte operativa. Y era uno de los principales, él y su familia, accionistas de las Águilas. Una pena. Desde aquí nosotros enviamos las condolencias correspondientes a sus familiares. Y también a todos al equipo y a la fanaticada, aguiluchos, todo eso. Él jugó un papel que hay que reconocerlo en los últimos años, cuando las debilidades financieras llegaron a las puertas de las Águilas, él apareció. Un verdadero joseador, ¿eh? Y además él compró acciones. Una estructura de publicidad. Sí. Todo lo que tenían acciones minoritarias, él tuvo digamos, la actitud visionaria de comprarla. Mira, a mí me tocó como director de Radio Televisión Dominicana discutir con él uno o dos, más de una vez, contrato de transmisión. No era fácil negociando. No. Miren, hoy es día de Tatica, hoy es día de la Virgen de la Altagracia. Ay, sí. Hoy es día de la Virgencita de la Altagracia. Ay, esa sí nos ha protegido. Esa sí nos ha protegido. Esa es nuestra madre espiritual. No, es verdad que nos protege, Mozart, es verdad. Claro. Bueno, yo voy a decir una cosa, ella intercede ante el Altísimo, seguro, porque nosotros hemos salido de algunas situaciones que uno dice, fue la doña que nos ayudó. Sí. Mire, a propósito de eso, no dude usted que le haya echado la mano al presidente Biden de los Estados Unidos, porque él es el segundo presidente católico de los 46 que ha tenido Estados Unidos. No dude usted que en las elecciones pasadas ese señor, ¿sabe? Está buena esa. Ella está con nosotros. Está buena. Es un buen dato, ese del presidente y su solamente John Kennedy y el presidente católico. Solamente John F. Kennedy y el presidente Biden son Biden. Ayer, antes de ir a la ceremonia de juramentación, pasó por una iglesia católica. Sí. Agradeció a la iglesia. Hoy las actividades van a estar bien pronunciadas. A pesar de las limitaciones que impone el COVID, la iglesia se ha preparado para diferentes actividades cuéntanos de eso. Sí. Actividades que se iniciaron desde anoche en los preparativos y que durarán prácticamente todo el día, no solo en la basílica, sino en otros templos. Además, ustedes saben que por una tradición que se mantiene, hay quienes van a su aventura de ir hasta allí a orar frente a la Virgen, a agradecerle a la Virgen y a cumplir con promesas que han hecho a la Virgen, que es parte de la tradición del pueblo dominicano. Cuando estábamos desde aquí queremos abrazar a toda la feligresía católica, ¿verdad? De la cual nosotros formamos
formamos parte para que, bueno, una vez más aprovechemos el Día de la Virgen para pedirle que siga interviniendo por nosotros, el Padre, y que podamos resolver un tema que está acogotando a todo el mundo. Prácticamente todo el planeta severísimamente afectado por esta epidemia, que fíjense cómo hoy precisamente damos la ingrata noticia de la muerte ayer de miren, señores, para que entremos de lleno, fue juramentado el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, es el 46, la ceremonia se llevó a cabo en orden y no podía ser de otra forma porque en la ciudad de Washington estaba tomada, Orión, por las Fuerzas Armadas y controlaron ahí. Ahí no se podía mover nada. 25,000 miembros de la Guardia Nacional. Y con carros de asalto y todo el instrumental que se necesita. Pidiendo documentación a cualquier zona que tú ingresaras. Sí. Y revisando bolsos y todo el mundo y mirando. Propios militares, por lo menos 10 de ellos. Pero no, mira, tú eres muy de derecha. Sal de aquí, vete para tu cuartel. No te me acordé de la película Ataque a la Casa Blanca. Titulaba ayer movilización de tropa increíble. Titulaban ayer algunos medios que el presidente Biden entró pisando fuerte, porque inmediato emitió como 15 órdenes ejecutivas, una de las cuales, muy importante, va a tener repercusión incluso aquí con nosotros. Y es una que modifica, la entregan hoy precisamente en la mañana, la entregan al Congreso, un proyecto de ley que modifica la ley migratoria de los Estados Unidos para para flexibilizar las condiciones para usted como migrante residente. Hay 11,000 migrantes que están residiendo en Estados Unidos que no tienen la nacionalidad. 11,000 nada más, Pedro. 11 millones que no tienen la nacionalidad y que deben aplicar. Pero la ley está particularmente orientada a unificar las familias migrantes, o sea, los padres con sus hijos. De manera que el tema aquel de los soñadores, de los niños que habían sido separados de los padres por alguna causa, o que ingresaron ellos y faltaban los padres, o ingresaron los padres y faltaban los hijos, ya la ley lo facilita. Y eso lo están celebrando ya personalidades relacionadas con el mundo hispánico que está, y de otras nacionalidades, no solamente los latinos van a ser favorecidos, sino tampoco es una ley migratoria para todos los que residen en Estados Unidos. También el presidente mandó parar ya la construcción del muro que se tira en la frontera con México. Otra decisión importante es la incorporación inmediata a la Organización Mundial de la Salud. Tan rápido como que ya se anunció la misión que estará presente en las reuniones del grupo ejecutivo. Pero ¿cuál es el alegato del presidente Biden para parar el muro? Parar el muro. La verdad es que yo la orden en sus detalles no la conozco, solo sé la decisión porque la anunciaron formalmente el equipo de prensa en una rueda de prensa. Entonces, los detalles, la verdad que no lo conozco. Pero el muro lo van a parar en el momento en que se encuentra. No es que van a derribar el muro, es que van a parar la extensión del muro, que es otra cosa. Él se va y se anunció ya por orden ejecutiva del gobierno que los Estados Unidos vuelven a firmar el protocolo de París contra el cambio climático, que es el que establece una serie de propósitos que obligan a las naciones miembros a aplicar medidas que garanticen que para el 2050 ya esa afectación a la atmósfera estará controlada. Igualmente regresa a la OTAN, regresa de pleno poder a la Organización Mundial de Comercio. Son medidas que la estaban esperando realmente. Yo creo que, Pedro, una de las cosas importantes del presidente Biden es que de inmediato, en primera acción, ese llamado a la unidad del pueblo de los Estados Unidos
Bueno, para, en eso. Para enfrentar la crisis. Eso es fundamental, Pedro. Porque fíjate que el Papa, una de las cosas que le sugirió a Biden es que busque la manera de ver cómo armoniza, cómo retoma un proceso de armonía en todos los sectores de la sociedad de los Estados Unidos. Precisamente nosotros decíamos ayer que uno de los elementos fundamentales, una de las metas que tenía que llevar a cabo y el gran reto que tenía Biden era precisamente ver cómo aligeraba cualquier tipo de actitud que se haya quedado, como quedó, de esas elecciones, que dejó prácticamente dividida a la sociedad de los Estados Unidos. Entonces, creo que ha sido sumamente oportuno que el presidente inmediatamente asumiera la presidencia. Su primer llamado haya sido precisamente a la unidad del pueblo de los Estados Unidos. El discurso para combatir la crisis sanitaria y combatir la crisis. Sí, mira, Moza, el discurso se diferenció de los anteriores de toma de posesión, que no se centró en eso que tú dices, para no distraerse. Ni siquiera anunció medidas como las que se están adoptando por vía administrativa, pero el discurso fue centrado en lo que dices, en devolver la unidad al pueblo norteamericano. Le lanzó inmediatamente una toalla a los republicanos. Le dijo que las puertas del Capitolio están abiertas permanentemente para procurar la unidad. Fue un discurso de un jefe de Estado, un hombre que tiene casi 30 años de experiencia de poder, más de 20 años, y me parece interesante. Entre las otras medidas que también se van a anunciar o se van a practicar ya, pues se anunciaron, está el de que los norteamericanos tienen que ponerse la mascarilla por lo menos por 100 días más mediante una orden ejecutiva. Se extenderá la prohibición a los desahucios, o sea, no se puede despedir ya personal, ninguna empresa puede perseguir personal. Se reincorporará a los acuerdos de París, como te dije, y avanzará decididamente medidas para combatir la desigualdad racial. Hay una serie de acciones que van. Dicen las jefas de comunicación de la presidencia, que dieron una rueda de prensa ayer, que el presidente se va a pasar varios días emitiendo órdenes ejecutivas. O sea que hoy también seguirán las órdenes ejecutivas. Mira, pero Orión salió del sistema. ¿Qué habrá pasado? Bueno, supongo que se reincorporará. Bueno, la situación es, Moza, que me parece que el presidente ha hecho conciencia de que se necesita un esfuerzo mayor, porque fíjate, él para nada despreció la importancia que tuvo la presencia del electorado republicano en la consulta pasada. Con mucho respeto habló de ellos y dijo que el propósito es que ellos se sientan de alguna medida representados en su gobierno para que se incorporen y unifiquen con respecto a toda la sociedad en acción ya de enfrentar los problemas que tienen los Estados Unidos. Voy. Muy bien. Yo, Pedro, creo que no obstante todas las expectativas, y es lo que uno le alegra y le alienta, sí, todas las expectativas creadas en torno a lo que acontecería en los Estados Unidos y para lo cual, fíjense como decíamos al inicio del programa, pues prácticamente hubo un blindaje a todo lo largo y amplio de Washington, sí, así es. Por parte de unidades militares, sí, un FBI superactivo, servicios secretos superactivos, y además la prensa también muy involucrada en todo este proceso, porque por las expectativas que había en torno a los actos para la toma de posesión de las nuevas autoridades de los Estados Unidos. No obstante, alienta ver primero que todo se desarrolló en completa calma, sin ningún tipo de dificultad, y yo insisto en que hay una muy buena señal por parte de las autoridades
con ese llamado a la unidad en los Estados Unidos. Yo sé que el pueblo de los Estados Unidos va a entender y debe entender en toda su parte lo que ha significado en los últimos meses esa imagen tan deteriorada que presentó una nación que por sus características, y por su quehacer y su intervención, si se quiere, también en todo el ámbito global, bueno, es la institución madre de la democracia. Así se ha concebido. Y esa madre de la democracia, sin embargo, no dio el mejor ejemplo en los últimos meses y las últimas semanas. Realmente Estados Unidos se vio su imagen severamente lastimada a todos los niveles, incluyendo instituciones tan sagradas como el Congreso, la justicia, la policía, los distintos departamentos, la Armada de los Estados Unidos. Todo eso de alguna manera permeado por una situación incómoda que vivió esa gran nación y que la dejó prácticamente, insisto, dividida. Y una sociedad dividida de esa dimensión y con esa influencia a nivel mundial, pues es una sociedad que le presenta graves riesgos a todo el mundo. Por eso nos reconforta ver que el presidente centró su discurso en el llamado a la unidad, centró su discurso en el llamado a la incorporación y a las puertas abiertas al Partido Republicano, y centró su discurso en precisamente eso, preparar el escenario para que se dé lo que el Papa muy bien señaló, que debe ser un proceso que unifique primero dentro de los Estados Unidos, para luego ver cómo situaciones que se dieron con otras naciones muy fuertes, pues también puedan encontrar algún tipo de avenencia. Regresó Orión Mejía. Yo no sé por qué se apagó la parte mía. Yo creo que fue un sabotaje mediático. Pero miren, señores, Estados Unidos ha tenido crisis como la que vivimos ahora en este año, como la que tuvo este año. Sin embargo, es una nación que tiene ese privilegio de poderse sobreponer. Pongamos lo más lejano, la guerra de Vietnam y el movimiento de los derechos civiles produjo movimientos extraordinarios de masa en Estados Unidos y divisiones fuertes. El movimiento de Martin Luther King. ¿Quién es que toma que acepta el movimiento y lo incorpora al organigrama o al ensamblaje jurídico de los Estados Unidos, los derechos civiles? Fue un presidente republicano, fue el presidente Johnson. ¿Quién es que pone fin a la guerra de Vietnam, que la juventud americana entendía que no tenía razón? Es más, todavía hoy no se sabe por qué se declaró la guerra de Indochina, la guerra de Vietnam. Todavía no se sabe por qué. Sin embargo, ¿quién lo puso? Yo creo que fue el presidente Nixon. El presidente Johnson, el presidente Nixon. El presidente Nixon tuvo la apertura hacia China en Estados Unidos. Pero todo eso estuvo antecedido de tremendas manifestaciones generales. Posiblemente eso ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos saben unificarse, sus ciudadanos tienen un desarrollo de orden político, de orden global, es una gran economía, es una gran sociedad. Eso indudablemente que es así. Después de la guerra esa civil de Estados Unidos, los conflictos se han manejado, se van a lo más alto y retornan a un nivel como parece que la sociedad americana recibió a la inauguración del gobierno o de la era de Biden. Así se vio en Estados Unidos una actitud hacia la unidad global en todas las cadenas, tanto las cadenas que transmiten en inglés como en español. Uno notaba que la gente no había los foribundos por ninguna parte. Y las medidas que adoptó el presidente en las primeras órdenes ejecutivas del presidente Biden, sin duda alguna, quiero decirle a ustedes, a reserva de que se pongan guapos, agradan a la humanidad. El retorno al Acuerdo de París agrada. El retorno al acuerdo interasiático ese de Kioto. Sí, sí. El acuerdo interpacífico. Interpacífico sí. Es importante para la economía de los Estados Unidos. Incluso le dejó ese mercado abierto a China, que rápidamente agarró y formuló acuerdos, e incluso acuerdos bilaterales.
con todas las economías del Asia. Del Asia. Es decir, esos son apuntes esenciales. Un nuevo enfoque hacia México y hacia la inmigración y hacia eso es correcto. Mira, a propósito de eso, es importante que digamos lo siguiente. Esta joven, Jacobson, que era responsable de todo lo referido a temas de la frontera sur y de migración, nombrada por Biden, dijo lo siguiente, y eso es importante que se sepa desde ahora. Hemos dejado claro en estas últimas semanas que el intento de entrar a los Estados Unidos es sencillamente poco inteligente, porque no tenemos la capacidad, porque la administración Trump desmanteló las infraestructuras y por el COVID-19. Vamos a aportar ayuda y asistencia de inmediato a las áreas afectadas por el huracán, o sea, Centroamérica, y trabajar en crear un sistema diferente para el futuro. Pero enviamos una señal de que este no es el momento para cruzar la frontera, porque nuestra capacidad para recibir gente es extremadamente limitada, digo la señora Jack. En sentido general, Pedro, es decir, lo que nosotros decimos aquí, nada de inmigración ilegal. Comprensión de la realidad haitiana, sí. Solidaridad, esa declaración conjunta del presidente dominicano con el haitiano, magnífico y extraordinario. Ahora, control migratorio absoluto. No somos responsables nosotros de la situación de Haití. Por ejemplo, guardando la enorme distancia que hay entre una realidad y otra, la manera de contener la inmigración de la frontera sur hacia Estados Unidos es abordando el tema de la inequidad en Centroamérica. Nada más, no hay otra forma que no sea o matarlo en la frontera. Y ese muro son 5.000 kilómetros, Pedro. Ese muro es más grande que la muralla china fácilmente, para que lo sepan. Entonces, eso a mí me parece bien. En una sociedad, Pedro, 400.000 muertos no se produjeron en todas las guerras que ha tenido fuera de su frontera Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial no mataron ni en la guerra de Vietnam, ni en la guerra de Corea. Llegó las tres juntas, una cantidad de 400.000 personas estadounidenses. Es una desgracia, es una gran tragedia. 24 millones de contagiados, muriendo 4.000 personas, a razón de 4.000 personas diarias. Eso indica que los Estados Unidos tienen que unirse o lo une la pandemia. Eso está claro. Nosotros en la República Dominicana, quisiera yo decir esto, ¿cómo nos beneficia lo que está pasando en Estados Unidos? Si de verdad, por las razones que estamos hablando de los nuevos aires, la economía de Estados Unidos se relanza, conteniendo la pandemia, lo mismo que hemos dicho aquí, no vamos a salir del problema que tenemos hasta que no comencemos a vacunar. En Estados Unidos, el presidente Biden ha prometido inocular o vacunar a 100 millones de personas en 100 días. Si eso se da, pon tú que nada más sean 70, que no llega a eso, lo que sea, más de 50. Eso cambia el panorama de los Estados Unidos y se convierte en efectivo emisor o relativamente efectivo emisor de turismo para la República Dominicana. Si se aprueba el plan Biden de 1.9 billones de dólares en ayuda y etcétera, las remesas se van a mantener bien altas en el primer trimestre, te lo digo. Y si hay aire con esa cantidad tan enorme de recursos que va a circular en los Estados Unidos, vamos a tener también un nivel de inversión importante proveniendo de Estados Unidos. De manera que a nosotros nos beneficia que cambie el panorama y que la unidad prevalezca en los Estados Unidos. Sí. Muy bien, excelente. Vamos a la pausa. Vamos a la Volvemos. pausa. Sí.